Bien, hermanos, como la mayoría sabe, hace varias semanas comenzamos una serie de clases que hemos titulado Panorama del Antiguo Testamento. Básicamente nosotros hemos estado, esta sería la cuarta clase, y debido a que el pastor Ricardo, que es quien ha estado trayendo esta serie de clases, está en un viaje para Cuba con el pastor Daniel, un viaje ministerial, pues yo voy a estar cubriendo hoy de manera excepcional esta clase para no cortar y detener la serie. El objetivo de esta clase, como se aclaró, no es hacer un estudio exhaustivo del Antiguo Testamento. Como alguien diría, no nos vamos a detener a oler todas las flores del camino, sino simplemente la idea es dar un panorama general del Antiguo Testamento para que podamos adquirir una visión global de esta parte de las Escrituras. Y debo decir, hermano, que tener una visión general de las cosas a veces es tan importante como tener una visión detallada. Y eso se puede ver en diferentes aspectos de la vida. Yo recuerdo cuando yo llegué a la ciudad de Miami, que la primera semana me sacaron a conocer la ciudad. Todo me parecía tan raro, tan extraño, tan diferente al país de donde uno viene. Y yo decía, wow, yo jamás voy a poder manejarme en esta ciudad como yo me manejaba en La Habana. La Habana tiene 2 o 3 calles principales, un par de autopistas y usted puede ir a donde quiera de memoria. Y si no, pues simplemente pregunta, ¿dónde queda tal cosa? Y le dice, bueno, en la próxima, te encuentras una farmacia, doble a la derecha. Pero aquí hay una farmacia igual de CVS o Walgreens en todas las esquinas. Hay un McDonald's idénticamente al otro en todas las esquinas. Y yo miraba todo eso y decía, me parece que me va a ser muy difícil pues poder manejarme con libertad en esta ciudad. Hasta que alguien me dijo, mira, lo que tú necesitas es tener una visión global de la ciudad. Si tú llegas a entender la ciudad de manera global, no te va a ser tan difícil manejarte en ella. Tú necesitas saber que hay un norte, hay un sur, un este y un oeste, qué calle divide el norte del sur, el este del oeste, saber cuáles son las autopistas que corren de norte a sur, cuáles son las que corren de este a oeste. Cuando tú entiendas de manera global la ciudad, aunque tú no conozcas todos los barrios, tú no te vas a perder tan fácil. Y realmente esta persona tenía razón. Cuando yo logré entender de manera global la ciudad, pues todo se hizo mucho más sencillo y más fácil para mí en materia de manejarme. Y esto, hermanos, es una verdad desde el punto de vista de las Escrituras. Muchas veces nos perdemos, muchas veces no entendemos de qué trata un pasaje, no entendemos en qué momento se escribió, precisamente porque no poseemos un enfoque global del Antiguo Testamento. Pero si usted logra tener un panorama general del Antiguo Testamento, quiero decir con esto, saber en qué periodo se escribió el libro, si es un libro del exilio, antes del exilio o del post-exilio, si está el profeta hablando en el reino unificado o en el reino dividido, si es del reino del norte o es del reino del sur. Cuando usted entienda todas esas cosas que tienen que ver con el panorama general del Antiguo Testamento, usted va a entender muchas cosas pequeñas y muchos detalles del Antiguo Testamento que quizás ahora no entiende. Por eso entendemos y hemos pensado que es provechoso y útil traer este tema para que podamos adquirir una visión global de las escrituras antiguo testamentarias y poder de alguna forma nosotros interpretar mejor esta porción de la palabra. Eso es lo que hemos estado haciendo, lo que hemos comenzado a hacer desde hace varias clases. No hemos avanzado mucho hasta el momento, apenas esta es la cuarta clase. Y solamente estamos considerando hasta el momento algunos eventos sobresalientes que tienen que ver con los comienzos u orígenes de todas las cosas. Nosotros hemos visto hasta el momento el origen del mundo, el origen del ser humano y el origen del pecado y sus consecuencias. Y dentro de esas consecuencias del pecado, hoy vamos a estar viendo un acontecimiento global, es decir, un acontecimiento que afectó el mundo de entonces de manera permanente y que vino precisamente como consecuencia del pecado. Yo me refiero al diluvio universal. Esta parte, esta porción de las Escrituras, como decíamos, tiene que ver con esos eventos que de alguna forma marcaron el mundo desde el punto de vista global. Uno puede dividir el libro de Génesis en 2 partes y esa división está muy clara. Los capítulos desde el 1 hasta el 11 de Génesis
trata con eventos que afectaron al mundo de manera global. Y luego, los capítulos desde el 12 hasta el 50 se centran en Dios hablando del origen de su pueblo, del pueblo escogido. A través de Abraham, Él escoge a Abraham, de ahí trae una descendencia y a través de esa descendencia escoge un pueblo que sería a través del cual Él traería al Redentor prometido a la mujer. Ahora, antes de llegar a Abraham, en los capítulos del 1 al 11, Moisés se centra en narrarnos esos eventos globales que afectaron la historia universal. Eventos que son la creación, que tiene que ver con el origen del mundo, la caída, que tiene que ver con el origen del pecado, el diluvio, que es lo que vamos a ver hoy, y que de alguna manera, como veremos luego, tiene que ver con el origen de las razas, y hay otro evento más que marcó el mundo de manera global o universal. ¿Recuerdan cuál es? La Torre de Babel, que tiene que ver con el origen de las lenguas. Eso no lo vamos a ver hoy, eso se va a ver en próximas clases. Así que todavía estamos en esta primera parte que tiene que ver con los inicios de la historia universal, donde se habla de esos eventos generales que afectaron permanentemente la creación. Uno de esos eventos es el diluvio. Los hechos relacionados con el diluvio que estaremos viendo hoy se enmarcan o se pueden encontrar en los capítulos desde el 6 hasta el 10 de Génesis. Usted puede moverse ya al capítulo 6 de Génesis porque lo que vamos a ver hoy va a estar en esos 4 capítulos. Y hay 3 cosas que vamos a ver en relación al diluvio en estos capítulos. Vamos a ver en primer lugar su contexto, en segundo lugar vamos a ver su llegada, la del diluvio, y en tercer lugar sus resultados. Hemos tenido algunos problemas técnicos y estas transiciones así no estaban previstas a veces de esta manera, pero el contenido está que es lo importante. Vamos a estar mirando en primer lugar o considerando el contexto del diluvio, el diluvio universal en su contexto. ¿En qué contexto tuvo lugar el diluvio? Bueno, si vamos nosotros a Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8, eso nos habla del contexto que dio lugar al diluvio. Específicamente los versículos 5 y 6 nos hablan de ese contexto. Y voy a pedir a alguien que por favor, con voz alta y clara, me ayude leyendo algunos textos. Alguien que pueda leer este pasaje, por favor. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios se arrepintió de hacer al hombre y decidió traer un diluvio a la luz de este texto? La maldad. La razón que Moisés nos da aquí es que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente al mal. La causa del diluvio fue la proliferación del pecado humano. El pastor Ricardo enseñaba en la clase pasada que una de las consecuencias de la caída precisamente fue la depravación total o la total corrupción del ser humano. Y esa corrupción es total en 2 sentidos. Es total en el sentido de que afecta a la persona en su totalidad. Eso incluye en su alma, sus emociones, su voluntad, pero también es total en el sentido de que alcanzó a el mundo de aquel entonces en su totalidad, es decir, cualquier ser humano que viniera por el linaje ordinario de Adán y Eva sería un pecador, tendría el pecado en su información genética, y eso se hace evidente en la vida familiar de Adán y Eva muy temprano, en sus hijos. ¿Cómo se hizo evidente? Caín mató a Abel, precisamente eso. A veces nosotros leemos las escrituras sin detenernos a pensar en las implicaciones de lo que estamos leyendo, pero imagínense ustedes lo terrible que debió ser para Adán y Eva ver ya de una manera tan palpable las consecuencias de su desobediencia en sus hijos. Es decir, un hijo se levanta contra otro y lo mata, y Eva, mirando aquello, dice, wow, esto es consecuencia de que yo hice lo que no debía hacer. Eso debió ser difícil.
A veces no leemos la Biblia con una mente creativa, pero no estamos diciendo, no estamos asumiendo demasiado si decimos que definitivamente eso debió ser difícil para Eva. Pero no fue lo único terrible que Adán y Eva tuvieron que considerar o que ver. Ellos también tuvieron que exponerse al deterioro universal de las generaciones, de su descendencia por varias generaciones. Una de las cosas que nosotros a veces perdemos de vista es el hecho de que Adán y Eva sobrevivieron varias de las generaciones que vinieron después de ellos. ¿Alguien recuerda cuánto tiempo vivió Adán? Está cerca, pero un poquito más. 930 años. Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Alrededor de 9 siglos. Leemos la historia muy rápido y a veces no nos damos cuenta de lo que pasó. Pero hermanos, pasaron 10 siglos. Usted se imagina todas las cosas que usted ha visto en 40 o 50 años que tiene, los que tenemos 40 o 50, algunos tienen un poquito más, pero por aquí andamos todos. ¿Cuántas cosas usted ha visto? Ahora, imagínese todo lo que vieron Adán y Eva en 930 años. Saque cuenta, imagínese, Colón descubrió las Américas hace algo más de 500 años. Imagínese cuánto ha llovido desde allá hasta acá. Pues Adán y Eva vivieron mucho para ver los resultados de su pecado. De hecho, hermano, si nosotros estudiamos las genealogías de los primeros capítulos de Génesis con cuidado, nosotros podemos concluir que Adán llegó a ser contemporáneo en cierto momento de su vida, incluso con Lamec, el padre de Noé. Cuando Lamec nació, Adán tenía unos 874 años. Ustedes pueden ver la gráfica esta. Si nosotros sumamos las cantidades que tenían cada patriarca cuando engendró al hijo que le siguió, por ejemplo, Adán tenía 130 años cuando engendró a Set, 130 más 105 son 235, y luego Set tenía 105 años cuando engendró a Enoc. Si sumamos 130 más 105 más 90, y si hacemos esa sumatoria hasta Lamec, nos vamos a dar cuenta que Lamec tenía unos 874 años, que Adán tenía unos 874 años cuando nació Lamec, que era el padre de Noé. Y Lamec Adán vivió unos 56 años como contemporáneo con Lamec. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? No simplemente es para tener un dato interesante. Esto tiene algunas implicaciones importantes. Por un lado, como decíamos, Adán y Eva tuvieron suficiente tiempo, alrededor de 9 siglos, unas cuantas generaciones, para considerar y ver en la práctica los funestos resultados de la desobediencia. No solo en su propio hijo Abel, sino ver cómo toda su descendencia se corrompía. Lamentablemente, a veces nuestros pecados tienen consecuencias. Pero por otro lado, y esta es la otra cara de la moneda, Adán y Eva también tuvieron el tiempo suficiente para en esos 9 siglos traspasar a esas generaciones la historia del Dios creador y redentor, siendo ellos testigos de primera mano. Si Lamec, el padre de Noé, vivió con Adán más de 56 años, o alrededor de 56 años, y aquella generación comúnmente vivía, si uno va a las genealogías antes del diluvio, eran personas que vivían entre 800 y 900 años. Con toda certeza, entonces, parte de la generación diluviana, mayormente los ancianos y líderes y cabezas de familia, escucharon junto con Lamec acerca de Dios, estando Adán y Eva, probablemente Eva también, no sabemos la edad a la que murió, pero por lo menos Adán tenemos la certeza de que estuvo o convivieron en algún periodo con esas personas. Entre la muerte de Adán y el diluvio pasaron unos 726 años. Y el promedio de vida de estas generaciones eran entre 800 y 900 años. Es decir, hubo una parte importante de la generación diluviana que pudo ver a Adán allí y escuchar la historia de primera mano. A veces pensamos que lo que sucedió con el diluvio es que habían pasado tantos siglos que ya la gente ignoraba por completo acerca del Dios creador y de todas estas cosas. No, no es así.
Esa es una perspectiva errónea de la historia bíblica. Aquella generación sabía de la existencia de un Dios creador y lo sabía de primera mano. El tatarabuelo de su tatarabuelo, el primer hombre que había sido creado del polvo por la mano de Dios, todavía estaba allí como un testimonio visible para dar de alguna manera fe de lo que había sucedido con él. Lamec podía decir a Noé: sí, mira, la historia del Dios creador es verdadera porque yo vi a Adán. Adán estaba aquí con nosotros. Así que la impiedad de la era diluviana no fue simplemente por ignorancia o desconocimiento, fue por rebeldía. No fue solo ignorancia y desconocimiento, fue también rebeldía. Ellos habían conocido acerca del Dios creador y tenían evidencia palpable de que la creación y el Dios que la había creado eran una realidad. Sin embargo, a pesar de eso, de tener esa historia de primera mano y de haber visto la evidencia palpable de la existencia de Dios, dice Génesis capítulo 6 que la maldad del hombre sobre la tierra llegó a ser mucha. Cierto autor dice, y leo: la expresión la maldad era mucha da la idea de algo que se multiplicaba y crecía continuamente, como una epidemia. El hombre cometía cada vez más pecados. Es decir, a medida que la humanidad fue creciendo, el pecado fue como un virus mutando, es decir, adquiriendo nuevas maneras, adquiriendo nuevas formas y haciéndose cada vez más frecuente. Y es muy interesante, hermanos, la percepción que Dios llegó a tener de la humanidad de esa época. Esa percepción la tenemos en Génesis 6:5 como una radiografía que Dios hace al ser humano. Dice Génesis 6:5, y vuelvo a leerlo: y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente al mal. Esta es una de las declaraciones más precisas que hay en las Escrituras con relación a la depravación humana. Todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo y solamente al mal. Mire, si usted ha sido influenciado por la teología pelagiana o semipelagiana, de tal modo que piensa que hay hombres buenos y que en realidad el hombre sí puede hacer cosas buenas y puede de alguna forma agradar a Dios con su conducta y con su actitud, déjeme decirle que esta es la opinión que Dios tiene del ser humano. Esto es como la radiografía con el diagnóstico, como cuando usted llega al médico y le tiran una placa y usted ve que el médico mira la placa y dice: oh, esto no está bien. Bueno, esto es lo que tenemos aquí. Dios está diciendo: esta es la radiografía del ser humano y no está nada bien. Todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo al mal y solamente al mal. Es decir, no puede ir en otra dirección. Es lo que está diciendo Dios. Hermanos, si estas palabras no te convencen de la doctrina de la depravación total y de la pecaminosidad universal del ser humano, no sé qué otra cosa puede hacerlo, porque este es el propio Dios diciendo cómo es que Él ve al hombre. En este sentido, hermanos, a veces pensamos que la maldad y la depravación humana que vemos hoy en día es producto de la modernidad. Y pensamos que las eras anteriores eran mejores que esta. Pensamos que esto se debe a la proliferación de las redes sociales, a una sociedad que nos influencia con el mal, que nuestros hijos nacen buenos, pero que esta sociedad tan malvada es la que los hace encaminarse hacia el mal. Y yo debo decir que la sociedad puede alimentar o no el pecado. Eso es innegable. Sin embargo, el pecado en el corazón humano está dentro desde la caída. No necesitamos que nadie venga a, de alguna manera, infectarnos con el pecado de afuera. No, tenemos suficiente pecado en nosotros mismos y podemos nosotros ser suficientemente malos, aun cuando estemos en un monasterio, como hicieron algunos en la Edad Media, y tratemos de escondernos de la sociedad y de no interactuar con los perversos, aun cuando su hijo adolescente no esté con los amigos que le hacen daño, aún así va a ser inclinado al mal, porque esa es la naturaleza caída del ser humano. Solo unos pocos años más tarde de la muerte de Adán, el pecado era tal para la raza humana que ya había agotado la paciencia de Dios. Ahora bien, hermano, en este punto hay un asunto que debemos mencionar porque Moisés lo vincula de alguna manera con la historia del diluvio y con la maldad del hombre. Me refiero
a los hijos de Dios de Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Si nosotros leemos Génesis 6 del 1 al 4, nos vamos a dar cuenta de que hay un vínculo entre esta narración que tenemos aquí y el diluvio. Vamos a leer este texto. Voy a pedirle a alguien que me ayude leyendo, por favor. Puede seguir leyendo porque el texto no acaba. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Coloqué la primera parte del verso 5 ahí a propósito para que veamos cómo la conexión con lo que viene después, que ya estuvimos considerando, y los eventos de la maldad humana y el diluvio están conectados. Esta porción de Génesis 6, del 1 al 4, ha sido sujeta a mucha controversia. El debate se centra en una pregunta: ¿quiénes son estos hijos de Dios que tomaron mujeres de las hijas de los hombres? No es nuestro propósito en esta clase resolver esta controversia. No lo vamos a hacer porque no se ha resuelto en mucho tiempo. Pero sí hemos entendido que es bueno por lo menos mencionar cuáles son las posturas más comunes con respecto a esto. Vamos a mencionar al menos 3 de ellas. Una primera interpretación nos dice que estos hijos de Dios no eran más que grandes líderes guerreros del pasado autoproclamados como dioses. Algunos plantean que estos hijos de Dios pueden haber sido líderes humanos que se autoproclamaron a sí mismos dioses. Esta fue una costumbre bastante común entre los antiguos, sobre todo entre los reyes y los emperadores. Desde Nabucodonosor hasta los reyes romanos se autoproclamaban como dioses. Y el texto hace referencia a hombres valientes que vinieron a ser varones de renombre. Si lo pueden ver ahí, se habla de hombres valientes que se hicieron de un nombre y eran líderes venerados de alguna manera. La idea de los que defienden este punto es que esos líderes se autoproclamaron a sí mismos dioses. De hecho, parece haber habido una característica adicional en estos líderes valientes que pudo contribuir a que realmente algunos pensaran que eran dioses. ¿Cuál es esa característica? Eran gigantes, tenían una gran estatura. Básicamente, noten el verso 4, dice que había gigantes en la tierra. Y después que se llegaron los hijos de Dios a la hijas de los hombres y les engendraron hijos. Los que plantean esta interpretación dice que había una casta de hombres valientes de cierta altura y fortaleza, eran gigantes, y que fueron guerreros valientes y se hicieron de cierto renombre al punto de autoproclamarse dioses. Y esos hijos de los guerreros gigantes tomaron de las hijas de los hombres que no eran gigantes, pero obviamente por un asunto genético también produjeron otros gigantes. Por eso dice el texto que había gigantes en aquellos días, ya los había, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, que también los hubo. Es la idea. Ahora, los gigantes no son desconocidos en la literatura bíblica. Hay varias menciones a ellos en diferentes etapas. Por un lado están los hijos de Anac, en Números capítulo 13, versículo 3. Por otro lado están algunos gigantes filisteos, como fue el caso de Goliat en 1 Samuel 17. Sin embargo, lo cierto es que este término hijos de Dios nunca se usa para referirse a estos gigantes u otros hombres de gran estatura en las Escrituras. Por eso quizás esta interpretación sea la menos aceptada de todas las interpretaciones. Una segunda interpretación es la que dice que estos hijos de Dios eran la descendencia piadosa de Set. Algo que queda claro en las Escrituras es que Dios usó el linaje de Set y no el de Caín para traer al Redentor prometido. Y hay muchos comentaristas, entre ellos algunos muy serios, que entienden que esa frase, hijo de Dios, se refiere a esa descendencia escogida por Dios para
ser un remanente y a través de esa traer al pueblo escogido y consecuentemente al Redentor. Si nosotros nos movemos a Génesis 4, veremos que luego que Caín mata a Abel, se va al oriente y engendra hijos Caín y tiene una descendencia, pero si uno lee un poco uno ahí en el capítulo 4, al principio, se dará cuenta que los descendientes de Caín fueron polígamos, fueron violentos, fueron hombres vinculados a la venganza, a la muerte, etc. Sin embargo, cuando llegamos a los versos 25 y 26 de ese capítulo, leemos lo siguiente. Alguien que lea el texto, por favor. Y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, que más yo di otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Nota la última frase. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Definitivamente con Set y su descendencia hubo un punto de inflexión en la historia humana. Fue a partir de Set y su descendencia que se restableció el culto verdadero al Dios creador. Recuerden, Abel había sido un creyente verdadero. Y lo vimos la semana pasada llevando a cabo el culto, la adoración, tal y como Dios la había proclamado. Y se dice en Hebreos 11:4 que Abel era un creyente y que por eso ofreció un mejor sacrificio que Caín. Abel era un hombre de fe, no así Caín. De modo que con la muerte de Abel se pierde la consecutividad de un linaje de hombres de fe que adorara al Creador. Pero Set vino a sustituir a Abel. No solo vino a sustituirlo como hijo de Eva, sino que al parecer vino también a sustituirle como aquel que retomaría la adoración verdadera al Dios creador. Y sería a través de esa descendencia de Set que Dios crearía una nación escogida y traería al Redentor. Si vas a Lucas, capítulo 3, versículo 38, ves que Set está en la genealogía de Jesús. En este sentido, hermanos, hay no pocos comentaristas que opinan que cuando Génesis 6 se refiere a los hijos de Dios que tomaron de las hijas de los hombres, se está refiriendo a que el pecado llegó a un punto en la tierra donde incluso el linaje piadoso de Set terminó siendo seducido por los que no eran piadosos. Ellos terminaron tomando hijas de hombres y mujeres impías. Esta postura es aceptada en círculos más conservadores y hay hombres muy serios, como decíamos, que la defienden. Sin embargo, también tiene sus inconvenientes. Por un lado, si se acepta esta interpretación, no hace mucho sentido en el texto la alusión a los gigantes. Simplemente se está hablando de hombres creyentes que se casaron con mujeres impías. No tiene mucho sentido traer a colación el tema de los gigantes. Por otro lado, la frase hijos de Dios, aunque a nosotros nos suena muy familiar hoy en día para hablar de los creyentes, lo cierto es que en la literatura antiguo testamentaria no se usa para referirse al pueblo escogido de Dios. El término hijo de Dios no es un título usual para referirse a al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Aclaro, no es que Dios no tenga a su pueblo en el Antiguo Testamento como sus hijos y no mencione a veces de un trato de padre a hijo, porque sí lo hay. Pero el título hijo de Dios no era el título habitual para los creyentes del Antiguo Testamento. Y esto nos lleva de la mano a la tercera interpretación. Hay quienes creen que estos hijos de Dios eran simplemente ángeles caídos que poseyeron cuerpos de hombres y tuvieron relaciones sexuales con mujeres. ¿De dónde sale esta idea? Bueno, los que proponen esta interpretación plantean que el título hijo de Dios se usa de forma exclusiva, casi siempre para referirse a criaturas celestiales. Y como ya mencionamos, no se usa para referirse a los hijos de Dios o al pueblo de Dios en el Antiguo Pacto. Déjenme poner algunos ejemplos de textos donde se ve esto con claridad. Les pido que me ayuden leyéndolos. Okay. Se habla de los hijos de Dios y en el contexto, si lo pueden leer, es un grupo de criaturas celestiales, entre las cuales incluso se comprende al propio Satanás. Job 2:1. Alguien que lo lea. La misma idea.
Algo parecido vemos también en Daniel 3:25. El contexto es: los 3 amigos de Daniel son echados en el horno de fuego y Nabucodonosor se para en un momento determinado a mirar al horno y en vez de ver 3 ve 4. Y noten cómo describe Nabucodonosor la escena. Alguien que lea, por favor. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Estos y otros textos son los únicos. El título aquí, el título Hijo de Dios o Hijos de los Dioses, en el Antiguo Testamento se ve que estaba reservado para criaturas celestiales. De modo que los que se oponen a esta interpretación tienen que enfrentar la realidad de que Génesis 6, 1 al 4 sería la excepción a la regla si se trata de los setitas. Y aquí surge una pregunta. Si esta interpretación es correcta, ¿cómo una criatura espiritual puede tener relaciones íntimas con una criatura humana? ¿Eso es posible? Bueno, hermano, la realidad es que no es raro en la Biblia ver a ángeles o a demonios adquiriendo forma humana y haciendo cosas que los seres humanos hacen, como comer, beber, batallar, etc. También vemos a demonios poseyendo individuos y adueñándose de sus acciones. Lo vemos en el Nuevo Testamento con mucha claridad. Así que los que defienden esta postura entienden que se trata simplemente de ángeles caídos que poseyeron cuerpos humanos y usaron esos cuerpos para tener relaciones con las mujeres. Eso a la vez, según ellos, le da sentido a la mención de los gigantes en el contexto. Lo que sucedió, según ellos, con esas relaciones mixtas entre hombres poseídos por ángeles o demonios o ángeles caídos y mujeres comunes fue el surgimiento de gigantes. Ahora, eso se añade también la idea de que valga la redundancia, de ángeles involucrados en relaciones sexuales ilícitas parece tener apoyo en el Nuevo Testamento. Si uno va a Judas, el único capítulo que tiene Judas, versículos 6 y 7, puede leer lo siguiente. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra de las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En que Judas dice que hubo ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Y luego compara a esos ángeles con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles. ¿Y qué hicieron las ciudades vecinas? Dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Es difícil no ver aquí, hermano, un paralelismo. Los ángeles no guardaron su dignidad y abandonaron su morada. Las ciudades hicieron como los ángeles. ¿Qué cosa? Fornicaron y fueron en pos de vicios contra la naturaleza. Obviamente, esta postura también tiene sus objeciones. ¿Cuáles? Bueno, por un lado, Jesús dice claramente que en el siglo venidero seremos como los ángeles de Dios. ¿Y qué pasa con los ángeles de Dios? Dice Jesús, no se casan ni se dan en casamiento. Sin embargo, a esto algunos responden que Jesús no está diciendo que los ángeles no pueden tener relaciones sexuales, sino simplemente que no se casan y no se dan en casamiento. Esta tercera interpretación, hermano, debo decir que fue la más favorecida por el mundo judío y también en la iglesia primitiva. Sin embargo, siendo honesto, no fue la interpretación más aceptada por el mundo reformado. Y todavía no lo es hasta el día de hoy, aunque me sorprendió ver algunos hombres muy serios que creen que se trata de ángeles. En conclusión, hermanos, como ya dije, este es un asunto controversial y nosotros no vamos a resolver el problema aquí, pero sí queríamos dejar en claro cuáles son las diferentes posturas que hay, y ni siquiera los pastores tenemos una postura oficial al respecto. Usted estudie, profundice y pues llegue a su propia conclusión. No vamos a expulsar a nadie de la iglesia porque crea una cosa o la otra. Puede tener libertad, aunque en lo personal cada quien tenga su propia opinión. Ahora, quien quiera que hayan sido estos hijos de Dios y estos gigantes, las escrituras, y no perdamos esto de vista, parecen no darle mucha importancia.
solo se mencionan como un elemento más que circunda el contexto de pecado y depravación en el que se desenvolvió la generación diluviana. A Dios le pareció bien mencionarlo, pero no explicarnos explícitamente quiénes son. Ahora, independientemente de la interpretación que le demos, el punto principal de Génesis 6 es muy claro y no cambia. En la era diluviana, la humanidad tocó fondo en su relación con Dios y en el pecado, al punto de que agotaron la paciencia de Dios. Ese es el centro del contexto del diluvio. Ahora, en este contexto hay otro punto que debemos también abordar. Me refiero al arrepentimiento de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 6. Dice Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El problema con esta frase es que la propia palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dice en varios textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La idea del arrepentimiento de Dios implica un cambio de mente, pero la Biblia enseña que nuestro Dios es inmutable, que Él no cambia de mente ni de parecer. En Él no hay cambio, no hay equivocaciones, no hay correcciones. Dios no tiene que rectificar las cosas cuando las hace, como si las hiciera mal. Si Dios cometiera errores y Él experimentara imprevistos, como los que experimentamos nosotros todo el tiempo, Él dejaría de ser Dios. No se puede dominar este universo, como dice Cristo, que controla desde un gorrioncillo que cae a tierra hasta un cabello de nuestra cabeza que perdemos. No se puede controlar de esa manera el universo y ser sujeto a imprevistos o a equivocaciones. Santiago 1:17 nos dice que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es totalmente inmutable. ¿Qué significa entonces la frase y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre de Génesis 6:6? Bueno, hermanos, esta frase es simplemente un antropomorfismo. Antropos es hombre y morfe es forma. Es decir, es una forma o es algo dicho en forma en que el hombre pueda entenderlo. Este tipo de recursos no es raro en la Biblia. ¿Por qué no es raro? Porque estamos tratando con un Dios infinito que nosotros como seres humanos no podemos comprender. Por tanto, muchas veces en la Biblia Dios usa este tipo de antropomorfismo para que podamos entender cosas que de otra manera nosotros como seres humanos no podríamos entender. Por ejemplo, se habla de que Dios escribió las tablas de la ley con su propio dedo. Pero sabemos que Dios no tiene dedo. Se dice que Dios nos sostiene con su mano derecha y nos libra con su mano derecha, pero Dios no tiene mano derecha ni mano izquierda. Dios es espíritu. Simplemente se están usando estas formas o estas figuras para que podamos entender cosas que no hay otra forma de expresarnos a nosotros con nuestra mente limitada. Y eso es precisamente lo que encontramos en este texto. Una manera antropomórfica de explicar el pesar y el disgusto de Dios con la condición del hombre en la era prediluviana. Lo cual queda claro si nosotros leemos el verso completo. Dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Si Dios no tiene corazón tampoco. Simplemente se está tratando de hablar del disgusto y el lamento de Dios a la hora de lidiar con el pecado del ser humano. Ahora bien, aunque vemos que la Biblia, pues vemos en la Biblia que Dios no puede arrepentirse porque dejaría precisamente de ser Dios, ni puede estar equivocado. Nosotros sí vemos en ocasiones a Dios vinculando o condicionando soberana y libremente algunas actuaciones suyas a las actuaciones del hombre. Por ejemplo, vean Jeremías capítulo 18, versículo 8, donde Dios está hablando del juicio que Él traería sobre ciertas naciones. Alguien que lea este texto, por favor. Pero si esos pueblos no se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Dios está diciendo, yo soberanamente he decidido actuar en correspondencia con la actuación de estas naciones. Si ellos persisten en pecar, yo les voy a castigar. Si ellos persisten o ellos se arrepienten, entonces yo también me arrepentiré del mal que había dicho que les haría. Ahora, ¿no sabía Dios desde el principio cuáles naciones se arrepentirían y cuáles no? Claro que Él lo sabía, porque Él sabe todas las cosas.
Sin embargo, Dios quería poner en perspectiva a esas naciones y dejarles en claro que el juicio sobre ellos sería un resultado de su impenitencia o arrepentimiento. Al final, Dios determina cómo son las cosas. El pecado acarrea juicio, el arrepentimiento acarrea perdón. Y no es que Dios cambie de parecer, al contrario. Se trata de que Él es fiel a su promesa. Y si eres impenitente, vas a cosechar juicio. Y si te arrepientes, vas a cosechar perdón. Bien, hermano, hemos visto bastante ya del contexto del diluvio. Vamos a ver ahora, mucho más rápidamente, la llegada del diluvio. El diluvio y su llegada. Y dentro de la llegada vamos a ver el alcance. ¿Hasta dónde alcanzó el diluvio? Y aquí pregunto, ¿cuál era el propósito del diluvio? ¿Para qué Dios mandó un diluvio? Para exterminar a los seres vivientes, mayormente a la raza humana. Ahora, para hacer eso, el diluvio debía ser universal o local. Bueno, lo cierto es, hermano, que tomando en cuenta las pocas generaciones que habían pasado y los difíciles medios de transporte que habían en la época y el poco desarrollo de la época y la poca cantidad de personas que todavía existían en ese momento, lo cierto es que no era necesario un diluvio universal para exterminar a la raza humana. Sin embargo, aunque algunos plantean que el diluvio fue local, yo creo que hay algunas razones por las cuales nosotros podemos creer que el diluvio no fue un evento local, sino un evento universal. En primer lugar, la palabra hebrea diluvio, mabul, significa esencialmente una catástrofe destructiva. Y es diferente a la palabra hebrea que se usa para inundación. Algunos dicen, no fue un diluvio, fue una inundación local. Pero es que se usan palabras diferentes en el idioma hebreo. Segundo, en el Nuevo Testamento también se usa una palabra que nos va a sonar muy conocida, es la palabra cataclysmos, de donde viene la palabra cataclismo. ¿Y qué es un cataclismo? No es simplemente un río que se desborda o una inundación. Un cataclismo es un evento global. Tercero, en Génesis capítulo 7, el uso reiterado de todo habla de un lenguaje muy exclusivo. Por ejemplo, vean el versículo 19 de Génesis 7. Alguien que lo lea, por favor. Aguas subieron mucho sobre la tierra, todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Dice que todos los montes que estaban debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Yo sé que en la Biblia no siempre que se usa todo significa todo, pero este lenguaje parece ser bastante exclusivo. Un comentarista dice, si la intención del escritor era escribir un diluvio universal como descripción de la inundación de un río, el relato sería por completo exagerado y fuera de lugar. Es decir, si lo que se trató fue de una inundación local para matar a un grupo de gente que vivía en una zona, realmente el relato de Génesis es bastante exagerado. En cuarto lugar, en el Nuevo Testamento también se refiere al diluvio como algo que afectó al mundo completo de aquel entonces. Noten, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Alguien que lo lea, por favor. El mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay una comparación entre lo que pasó en el diluvio con los cielos y la tierra y lo que pasará en el juicio final, que será global, no será local. Y por otro lado, Pablo dice que el mundo de entonces pereció anegado en agua. Así que hasta donde entendemos, hermano, creemos que el diluvio se trató de un evento global o universal y no simplemente de un evento regional. Ahora, ¿en qué consistió el diluvio? ¿Cuál es la naturaleza del diluvio? ¿Cuál fue la naturaleza de este fenómeno? Yo creo que el mejor verso que describe en qué consistió el diluvio está ahí, Génesis 7:11. Alguien que lo lea también, por favor. Año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas,
Y hubo lluvia sobre las tierras 40 días y 40 noches. Hace unas semanas atrás hubo unos eventos en España, no sé cuántos estuvieron al tanto, donde hubo un evento meteorológico llamado Dana, que básicamente es una tormenta que se queda 2 o 3 días estacionaria en el mismo lugar dando un poco de lluvia. Y fue terrible lo que pasó, por 3 o 4 días que estuvo una tormenta dando lluvia en una región. Y yo miraba esos eventos mientras pensaba en esta clase y decía, es tremendo lo que debe haber pasado en el diluvio. Porque en esta tormenta de España uno ve las ciudades enteras arrasadas, los carros, las personas, las casas, con 3 o 4 días de lluvia. Ahora imagínense 40 días y 40 noches lloviendo grandemente. Por otro lado, algunos piensan que el diluvio estuvo compuesto no solo de aguas que cayeron del cielo, sino también de aguas que salieron de la tierra. Hay quien dice que la frase "fueron rotas todas las fuentes del gran abismo" se refiere precisamente a algún tipo de fuente subterránea que brotó, quizás por medio de un terremoto, o a la irrupción de los mares tierra adentro, lo cual parece tener sentido. Dice un autor al respecto que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, parece indicar que se produjeron terremotos o algún tipo de evento geológico que provocaron que subieran impetuosamente las aguas subterráneas mientras caían lluvias torrenciales. Después de 40 días y 40 noches lloviendo y con este tipo de eventos, el panorama que se presenta en las Escrituras luego es un panorama realmente sombrío y lamentable. Noten cómo lo describe Moisés en Génesis capítulo 7, 19 al 20. Alguien que lea por favor este texto. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Piense en la montaña más alta que usted haya visto. Por encima de esos 15 codos estuvo el agua. 15 codos son aproximadamente 7 metros. Es decir, como para que ya no hubiera oportunidad de que nadie quedara con vida. Obviamente, estos fenómenos atmosféricos cambiaron la configuración de la Tierra tal y como era anteriormente. Esto sin duda, hermanos, incluyó desde la formación de valles y llanuras, la aparición de islas, nuevos cauces para ríos e incluso la división probablemente de los continentes tal y como lo conocemos hoy. Es decir, está comprobado que los continentes no siempre fueron lo que son hoy. Fueron el producto de algo que pasó en el tiempo. Bueno, ese algo, al parecer, tiene que ver con el diluvio. Dice otro autor, al parecer la superficie y el núcleo interno de la tierra se transformaron de tal forma que como resultado tuvimos una nueva tierra. Absolutamente nada, ningún valle, montaña, isla, región, masa continental podía ser igual después de eventos tan violentos. Hermanos, esto fue un cataclismo mundial que transformó la flora, la fauna, el clima, la geografía. El mundo fue otro después del diluvio. Muchas de las características geológicas que nosotros encontramos hoy en el mundo encuentran su explicación precisamente en la historia del diluvio. Y es interesante porque si usted hace algo tan sencillo como meterse en Gemini, que es la aplicación de inteligencia artificial de Google, y escribe pruebas científicas del diluvio universal, va a salir algo gracioso. Miren lo que encontré. Voy a leer. Dice, aunque no existe evidencia científica que confirma la existencia de un diluvio universal global, como el descrito en la Biblia, hay algunas pruebas que apoyan la idea de que pudo haber ocurrido una gran inundación en la antigüedad. Ellos no quieren decir que hubo un diluvio, pero sí dicen que hay pruebas que hablan de una gran inundación en la antigüedad. Primero, ciudades submarinas. No lo puse ahí, pero voy a leer aquí. Se han descubierto antiguas ciudades submarinas en mares como Japón, la India, con restos que datan aproximadamente 10 milenios. Rocas sedimentarias en altura. La roca sedimentaria es el resultado de sedimentos depositados por agua en las alturas de las montañas. Fósiles marinos. Se han encontrado fósiles de vida marina en lugares inusuales como la cima de la montaña. ¿Qué hace un fósil de un pez en la punta de una montaña? El evento pluvial carniano.
en 1990, geólogos británicos encontraron pruebas de un evento de lluvias intensas que duró un largo periodo, que se llama de esta manera. Y también relatos diluvianos en diversas culturas. También está ahí. Que es algo que nos encontramos. En cualquier cultura usted puede encontrar una historia sobre el diluvio. Sin embargo, y esta es la parte que me da gracia. Sin embargo, la mayoría de los científicos creen que no ocurrió un diluvio universal como la Biblia enseña. Mire, ellos dicen algo pasó, hay todas las pruebas de algo como lo que creemos nosotros que es el diluvio, pero ellos siguen concluyendo que supone que son hombres de ciencia que usan la evidencia para llegar a conclusiones que no hay pruebas, no hay razones para creer en un diluvio. Hermano, el diluvio fue un evento global que afectó geográficamente y climáticamente nuestro mundo y hay abundantes pruebas sobre esto. Ahora, lo más terrible de este evento no tuvo que ver con las montañas, los ríos y los mares. Y ya con esto casi voy a terminar. Lo más terrible de este evento tuvo que ver con las consecuencias que este evento acarrió para la humanidad. Los resultados del diluvio para la humanidad. Y esto es lo último que vamos a ver en los 5 o 6 minutos que me quedan. Los resultados del diluvio. Y el diluvio trajo como resultado dos cosas. Trajo juicio por un lado y trajo también misericordia por otro lado. Desde el punto de vista del juicio, fue juicio para un grupo de personas. Desde el punto de vista de la misericordia, fue misericordia para otro grupo más reducido de personas. Primero el juicio. El juicio. Noten los versículos 21 al 24 del capítulo 7. Alguien que los lea, por favor, para que veamos con claridad el juicio de Dios aquí. Alguien que lea. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido, porque todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, fueron traídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Yo no sé si ustedes lo mismo ahora, pero cuando yo leí esta porción, esta semana, mientras me preparaba, me impactó profundamente. Hermanos, la historia del diluvio, lamentablemente la hemos trivializado. En nuestros días se ha hecho una historia irrelevante, pero en realidad esa es una historia que nos habla o nos muestra una imagen terrorífica y escalofriante de la seriedad con la que Dios ve el pecado y la imposibilidad que tiene Dios en su santidad de tolerar el pecado humano. Lo que pasa es que hemos caricaturizado la historia y si usted va a internet y pone diluvio, todo lo que sale son dibujos animados, foticos, un barquito con una jirafa con la cabeza afuera diciendo adiós. Entonces, esa es la idea que nos hemos hecho del diluvio. Pero hermanos, el diluvio no es una narración, no es un cuento para entretener a nuestros hijos, no es un cuento gracioso para entretener a nuestros hijos. El diluvio, hermanos, es una historia terrible de juicio de Dios para el mundo pecador. Y es una historia que debe ponernos en alerta, sobre todo aquellos que no conocen al Señor, porque habla de que Dios es juez justo y que Él no dará por inocente al culpable. Y nos recuerda que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta es una historia terrible, que no tiene nada que ver con una historia graciosa de animalitos dentro de un barco. Ahora, a la vez que es una historia que habla de la santidad de Dios, también es una historia que habla de la paciencia de Dios. Vean cómo Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20, vincula el arca de Noé o el diluvio de Noé con la paciencia de Dios. Alguien que lee el texto, por favor. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios no solo es justo y en su santidad castigó el pecado de aquella generación. Pedro nos dice que Él también fue paciente para con aquella generación. Noé estuvo 120 años construyendo el arca. Y en esos 120 años
Dice 2 de Pedro 2:5 que él fue pregonero de justicia. Dios le puso a aquella generación el arca, que no era una cosa pequeña. El arca, si no tenemos tiempo, pero si pensamos en las dimensiones, es mucho más grande o es algo más grande que un estadio de fútbol moderno. Es decir, no era cualquier cosa, era un elemento visible. Y además de ponerle el arca, le puso a un hombre que fue pregonero. Un pregonero es alguien que proclama algo. Dios fue paciente por más de un siglo con aquella generación y sigue siendo paciente hoy. Y 2 de Pedro 3:9 nos dice cuál es el propósito de la paciencia de Dios. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero está hablando aquí del juicio final y de cómo algunos se burlan diciendo, bueno, están diciendo que Cristo viene y que todo se acaba, pero parece que la promesa se le olvidó, que a Dios se le olvidó cumplir la promesa. Y Pedro dice, no es que a él se le olvidó cumplir la promesa, a él no le cogió tarde. Es que él está siendo paciente porque no quiere que ninguno perezca. Y es interesante que en este texto, en el contexto, Pedro vincula lo que está pasando y la paciencia de Dios hoy con la paciencia que Dios tuvo con Noé en los días de Noé. Hermanos, nosotros debemos entender que esta historia es una historia de cómo Dios, aunque juzga y juzga con justo juicio, también es un Dios paciente y misericordioso. Y es un Dios que da oportunidad para el arrepentimiento. Hermanos, son las 11 de la mañana. Había un par de cosas más que debíamos ver, pero vamos a detenernos aquí. El pastor Ricardo continuará la semana próxima, Dios mediante, con esta serie. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, ya no tenemos tiempo, pero usted se puede acercar a mí al final y con gusto le responderemos. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos las gracias por habernos rescatado. Porque así como tú hiciste con Noé, que halló gracia delante de tus ojos, nosotros también hallamos gracia delante de ti, Señor. Y fuimos rescatados del juicio, no del juicio temporal de un diluvio, sino del juicio eterno. Te damos gracias por eso, te alabamos por eso, te adoramos por eso, Señor, porque no lo merecíamos. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra indignidad, pero también reconocemos tu misericordia para con nosotros. Gracias por estas historias que tú dices que fueron escritas para nuestra enseñanza, para recordarnos cosas, de tal manera que no cometamos los mismos errores que cometieron los antiguos. Señor, que ninguno de los presentes aquí que ha escuchado estas cosas tome en poco tu santidad y la manera en la que tú ves el pecado. Padre, ten misericordia de los que están aquí que aún no han arreglado sus cuentas contigo. Líbrale, Señor, de enfrentarse al juicio y de ir de frente a ti en el día final, porque horrenda cosa caer en tus manos. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.